Sabe que hay un salmo que me gustan, en general me gustan todos los salmos y me paso mucho tiempo meditando en los salmos. Y hay un salmo que es el 145, que es de pura alabanza, de exaltación a Dios. Y empieza con una canción muy conocida. No voy a hablar precisamente del comienzo, pero quiero que escuchen la canción y después voy a decir qué versículo vamos a tomar el salmo para meditar. Exaltaré mi Dios, mi Si lo conoce, cántelo. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Debe aplauso al Señor. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Fíjese que después sigue hablando el salmista David de la grandeza del Señor, pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención en el versículo 14. Del 14 al 17 vamos a leer. Fíjese qué dice de Dios. Del Salmo 145, desde el versículo 14 al 17. Perdón si no. Dice, fíjese, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. ¿Cuánto podemos dar testimonio de cuando nos hemos caído, Él nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos caído y Él nos ha levantado? Amén. En esta versión, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Seguimos con el 15. Los ojos de todos esperan en ti. ¿De quiénes? De todos. Y tú les das comida a su tiempo. El 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser, a los evangélicos, a los cristianos, a todo ser viviente. Mire, yo quiero que se quede con esto un ratito porque vamos a avanzar, pero en esto quiero comenzar. Colma de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Qué bonito que es, qué maravilloso, qué grande. Él tiene misericordias de todos nosotros. Él se conmueve con nuestros problemas, se conmueve con nuestros dolores. Él, más allá de todo lo que pueda haber en nuestro corazón de malo, Él tiene misericordia. Dice que la palabra que todos los días se renueva sus misericordias. Cuando usted despierte los ojos a la mañana, dígale, Señor, gracias por tu misericordia. Por tu misericordia hoy vivo, hoy abro los ojos, me das un día más de vida, por sus misericordias. Amén, iglesia, tenga en cuenta eso para alabarle al Señor. Él no se toma vacaciones. Él no se va a la pileta porque hace calor. Él dice en la Biblia que Él nunca se duerme. Él está pendiente de nosotros, pendiente de nuestra necesidad. Pregunto, ¿de los cristianos? De todos.
De todos, de todos. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Sabe por qué mucha gente, por qué no recibimos milagros a veces? Porque nosotros tenemos el preconcepto de que no somos dignos, o de que no calificamos, o de que no lo merecemos. Pero dice la Biblia, lo dice la palabra, que Él a todos quiere bendecir. Iglesia, yo quiero que se le caiga toda estructura de la mente. Los milagros están a disposición de todo ser viviente que se lo pida. Los milagros están a disposición de todos. Amén. Entonces usted califica para un milagro, califica para recibir su necesidad, para recibir todas las promesas que el Señor ha soltado para el 2025. Usted va a recibir su milagro. Yo quiero que usted tenga en mente ahora su milagro. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que anhela su corazón? ¿Dónde está su necesidad? Porque la necesidad del ser humano es una excelente oportunidad para que Dios manifieste su poder. Amén. Son buenas las necesidades. Es bueno porque entonces ahí es cuando clamamos al Señor y el Señor responde. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Soy evangélico? No. Y le voy a demostrar cómo. ¿Por qué no? Porque Él cuando estuvo en la tierra, cuando Jesús vino por la tierra, vino una mujer cananea, una mujer extranjera, su hija estaba endemoniada y le clamó al Señor y el Señor le respondió. El Señor la sanó. No dijo que te arrepentiste, no le preguntó si se arrepintió, la sanó. Vino el centurión no se sentía digno, dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa porque tenía un siervo enfermo. ¿Cómo habrá sido la vida del centurión? Hay algunas teorías al respecto. ¿Cómo habrá sido para que diga: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar? Y Dios le sanó. Era un centurión romano, no era judío. Y así, ¿cuántas personas, cuando la gente se acercaba a Jesús, Jesús no le pedía que se arrepienta, hacía el milagro, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, daba la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos? ¿Me entienden? ¿Saben cuál es el sentido de la lepra? ¿Qué esconde la lepra? La lepra, una enfermedad provocada por el pecado. En su máxima expresión, la lepra en la Biblia representa el pecado. A los leprosos los limpió. Amén. ¿Por qué? Porque si Él mostraba su poder y su milagro, entonces la gente ahí se arrepentía. Pasó con Pedro. Pedro estaba pescando, no pescaba nada, estaba con las redes y rabiaba porque no sacaba un solo pez. Cuando vino Jesús, le dice: echa la red a la mar. Voy a resumir. Y sacó llena de peces. Y entonces fue cuando Pedro se inclinó a los pies de Jesús y dijo: Señor, soy pecador, no soy digno de ti. Amén. Vino cuando vio el milagro, vino el arrepentimiento. Entonces, iglesia, estamos veniendo, hace varios mensajes que venimos hablando de que Dios tiene grandes cosas para su vida. No importa la condición de su corazón, importa para otra cosa que ya la voy a hablar enseguida. Ahora, pero para recibir el milagro que usted necesita, iglesia, pídalo. Iglesia, crea, porque toda esta gente creyó. La mujer cananea creyó. La mujer sirofenicia que tenía un flujo de sangre de años, ella creyó que tocando solamente el manto de Jesús sería sana. Entonces hay que sacar todos los escombros de la fe. Venimos hablando de sacar los escombros de la fe, todo aquello que entorpece la fe, y mucho de lo que entorpece la fe es nuestra manera de pensar. Amén, iglesia. Yo quiero que usted se active para este 2025. Yo quiero que usted empiece a pedirle al Señor con fe: Señor, yo tengo una necesidad, necesito ser sana, necesito la casa, necesito que mis hijos tengan éxito. Empiece a pedir su milagro, iglesia. Empiece a activar la fe, iglesia. No mirándose a sí mismo, sino mirando a aquel que para él nada es imposible. Ay, pero los veo tan apáticos y tan apagados, iglesia. Entienda que es una palabra poderosa. Es una palabra poderosa que el Señor suelta para su vida, para que usted venga de 2025 a contar acá
un milagro. El martes me moría. Yo le contaba a algunos hermanos, literal, no estoy exagerando. No estoy exagerando, delante de Dios se lo digo. Yo creí que me moría. Estaba tan mal, tan descompuesta. Habíamos estado acá en la mañana, el mediodía, llegamos a casa tipo, qué sé yo, 3, 4 de la tarde. Yo de hecho rogaba que Omar me diga, vamos a hacer ayuno. No, me dijo, ¿qué vamos a comer? Y tuve que hacer comida que yo no tenía fuerza para nada. No tenía fuerza. Mire, era una cosa tan espantosa. Sentía que se me descolgaban los hombros, me dolía la cabeza, toda la espalda, las piernas, todo me dolía, hasta los pelos me dolían. Cosas, después me acosté, las sábanas sobre los pies me dolían. Era una cosa tan horrible. Y bueno, gracias a Dios, había unas milanesas ahí crudas en el freezer, saqué las milanesas, las metí al horno, corté los tomates, almorzamos y digo, ni siquiera lavé la plata, me voy. Me fui a la cama y empecé, digo, me parece que tengo fiebre. Me tomó la fiebre, tenía fiebre, ahí me asusté, porque digo, si hay fiebre, hay infección. Y ahí me asusté. ¿Qué será el riñón? Y empecé, entonces, y lo más me se tranquilizaba, yo quería tranquilizar, estaba que me moría. Y yo creía que me moría. Yo digo, esta no la paso. Y empecé a decirle, no, señor. No, se fue a comprar unas cosas, y ahí empecé a hablar con Dios. No, señor, no me puedo morir. No me puedo morir. No es que yo le tenga miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte, porque yo sé lo que viene después de la muerte. Era que yo decía, Señor, no, todavía no, tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas en mente por hacer, no me puedo ir ahora, no me puedo ir. Qué bueno cuando uno tiene proyectos en la vida, ¿no? A pesar de que uno ya es grande, ya es viejito. Dígame que no. Qué bueno tener proyectos en la vida, porque eso te da el impulso cada día. Entonces yo le decía a Dios, no. Entonces yo empecé busqué un video que decía 100 versículos de sanidad. Busqué el video y empecé a repetir. Después me puse a cantar. Estaba que no daba más, cantar. Vino Omar, me ministró, me sentí un poco mejor y a la noche tuvimos que venir acá al lado y bueno, a medida que pasaron unas horas, se fue pasando, al otro día no tenía nada. No me dolía nada. ¿Y sabe qué? Poner la fe en práctica. Yo reconozco que no debería haberme, me dice, no tendría que haberte asustado, pero me asusté. Pero yo pensaba, no tengo que hacer, pero no tengo seguro. ¿Cómo es si me tengo que internar? ¿Quién me va a...? Todo eso pensé. Dije, no. Si yo predico la palabra, si conozco la palabra, si es la primera vez que el Señor nos sana, ¿por qué no lo va a hacer ahora? No me vuelvo contra la enfermedad, no me vuelvo contra todo ataque del enemigo. ¿Me entienden? Y eso es poner la fe en práctica. No importa cuál sea su problema, Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro, hermanos. Entonces, de esto se trata, que yo les quería decir de que empiecen, venimos hablando del 2025, hermano, va a ser un año glorioso. No porque pasen cosas gloriosas afuera, va a ser un año a nivel global difícil para los que no creen. Para los que no creen. Me olvidé de decir, no me pusiste el flyer de la reunión para los servidores. El día viernes 20, todas las personas que sirven en la casa y las que deseen servir, los esperamos acá. Había dicho primero 19 horas, de 20 horas, pero no, voy a poner 19 horas, porque nadie es puntual acá, es un dicho que hay que sacar. Todo lo que deseen servir a las 19 horas acá y todo lo que sirven. Vamos a hablar, vamos a hacer un raconto de lo que venimos haciendo, lo que tenemos que seguir haciendo, lo que tenemos que hacer ajustes, y vamos a hacer al final un brindis, aunque sea con... No, vamos a hacer un brindis. Así que véngase para compartir ese día. Se me fue la onda. Entonces, vienen cosas gloriosas. Miren, Dios lo prometido.
Dios lo ha prometido. Dios lo está hablando a través de las profetas en el mundo. Dios se lo mostró a Omar también de forma personal. ¿Me entiende? Esté expectante de lo que Dios va a hacer el 2025, porque Él se va a glorificar en su casa, Él se va a glorificar en los hijos, Él se va a glorificar y usted va a tener testimonio de quién es Dios. ¿Por qué? Porque estamos al final de los tiempos. El diablo está mostrando su esplendor a través de toda la mugre satánica. ¿Usted cree que Dios no se va a mostrar? No va a mostrar su luz, no va a mostrar su brillo, no va a mostrar su gloria. Amén, iglesia. Empieza a pensar de otra manera. El que esté enfermo empieza a decir: estoy sano en el nombre de Jesús. El que tenga alguna necesidad empieza a llamar lo que no es como si fuera. ¿Sabe qué? Dios le puso a Moisés palabras en la boca, porque dice Moisés: ¿y qué le voy a decir al pueblo? Decir: yo te pongo palabras en tu boca. Póngase palabras de Dios en su boca. Empieza a profetizarse a usted mismo y diga: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, nada. Y empieza a lograr lo que no le va a faltar. Y empieza a decirle, empieza a declarar con su boca. Tome los salmos, lea los salmos, diga: yo soy como árbol plantado contra corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Señor, bendice mis manos van a prosperar. Todo lo que toque va a prosperar. Los enfermos que toque van a sanar. La plata que toque se va a multiplicar, porque Dios es sobrenatural y tenemos que conocer ese Dios. Amén. ¿Usted cree que los milagros son de la Biblia solamente? Dios se quiere mostrar de una manera diferente, pero pueblo, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Empezar a creer en ese Dios. Lea Biblia, lea la palabra, tómela. No importa lo que vea con sus ojos naturales, empieza a ver de otra manera. Amén, iglesia. Bueno, ¿me va a hacer caso? Bien. Entonces, ¿Dios lo quiere próspero a usted? Amén. Tres nada más. Dios lo quiere próspero. Amén. Dios lo quiere en abundancia. Amén. Dios quiere que usted sea feliz. Amén. Dios quiere que sea libre de toda cosa, de todo obstáculo que detenga su camino. Este es su año. Si hay obstáculos en su vida que están deteniendo su camino, este es el año que usted sea libre. Amén, iglesia. Diga: este es mi año. Este es el año en que voy a ser libre. Estos jóvenes no sé si van a recibir algo, miren, porque estamos. Cuando yo tenía tu edad, hace la fila. Nosotros los jóvenes, ¿te acordás? Saltábamos en la silla. ¿Te acordás, comunidad cristiana? Saltábamos en la silla y se levantó cada cosa que se soltaba del púlpito. Ahora no lo puedo hacer, pero seguro que lo haría. Entonces, Dios le quiere próspero. Díganme. Muy bien. Convénzase de eso. Dios quiere que sea feliz, que tenga gozo, que tenga alegría. Muy bien. Que mis sueños sean cumplidos, que tenga propósito en la tierra, que no me aburra, porque el aburrimiento es por no tener propósito. Los que se aburren es porque no tienen nada para hacer. Dele trabajo a alguien y a veces se va a aburrir. ¿Sí? Bien. Muy bien. Hay un falso concepto de que si Dios me ha bendecido, soy salvo. Dios bendice a todos, a los justos y a los impíos, a los injustos, a los santos y a los impíos, a los que creen en Él y a los que no creen. Hay un Salmo 37 que dice que no tengan envidia de aquel que prospera en su camino y es injusto, porque finalmente morirán. Yo he conocido gente que dice: ¿cómo bendice Dios a ese sinvergüenza? Si es de lo peor. Hemos dicho al principio que Dios bendice a todo ser viviente. Pero el hecho de que la persona esté bendecida económicamente no significa que haya alcanzado la vida eterna. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir a usted que sí tiene la vida eterna por haber creído en Jesucristo? Si Él bendice a los impíos, ¿por qué no lo va a bendecir a usted?
Yo siempre digo, el problema está acá, en la mentalidad. Mentalidad de pobre, mentalidad escasa, escasez. Amén, iglesia. Estoy hablando de todas las áreas, no solamente la económica. Entonces, el hecho de que una persona sea próspera, muy próspera, no significa que haya alcanzado la vida eterna. Y se lo voy a demostrar en la palabra. En Marcos vamos a leer la historia del joven rico. Dice, presta atención usted en la pantalla, yo lo leo por acá. Dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Voy a leer todo después, vamos a considerar. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podría ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo, que no hay ninguno que haya dejado su casa, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Muy bien, vamos a empezar de nuevo, Axel, porque quiero contarles, vamos a empezar a meditar en esto, ¿no? Jesús estaba con sus discípulos y dice que viene, este mismo pasaje está en los 3 evangelios sinópticos, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en los 3 hay algunos detallitos que suman. Por ejemplo, creo que en el de Mateo dice que este hombre que vino corriendo a Jesús era un principal de la sinagoga, un fariseo, un judío, un religioso, un hombre importante. Y llama la atención, y por eso lo comentan los 3 evangelios, que vino corriendo. Porque si usted conoce la cultura judía, nunca corren, no forma parte de su costumbre. Ellos son personas muy tranquilas, no oran tampoco ni sentados ni de rodillas, ellos oran parados, pero tienen sus cosas. Y llama la atención que venía desesperado corriendo, y que se hinca delante de Jesús. Y dice que le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un principal fariseo, no había principales judíos pobres. No había pobres, tenían muchas posesiones. Entonces Jesús, por supuesto, mirando más allá de lo que se ve físicamente, mirando el corazón, le dice: no me digas bueno. ¿Por qué me llamo bueno? Lo confronta Jesús
con él mismo, con su corazón. Maestro bueno. Entonces Jesús le dice, no hay ni uno bueno, solamente Dios. Solamente Dios. Le estaba diciendo otras palabras. Vos no sos bueno. ¿Me entiendes lo que le digo? Hay uno solo. No sos vos, ni yo. Entonces, ya ahí le dice, ¿qué puedo hacer para la vida eterna? O sea, que a pesar de tener riqueza y posesiones, tenía un problema, una duda. Porque para venir corriendo y hincarse delante de él desesperadamente a decirle qué puedo hacer para ganarme la vida eterna, había una duda en él. Siendo religioso, siendo fariseo, conociendo la doctrina, la palabra y todo lo demás, él tenía duda de la vida eterna. Entonces le dice Jesús, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no le menciona todos los mandamientos, porque los judíos observaban las leyes de Moisés, observaban estos mandamientos. Ellos obedecían o intentaban obedecer estas cosas. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me encanta Jesús. Cuando leo estas cosas me emociona y lo amo. Entonces Jesús mirándole, le amó a este soberbio que no entendió nada, que se creía que por cumplir las leyes, ese ignorante de la vida espiritual, lo amó. Jesús no rechaza a nadie, Jesús no maltrata a nadie, Jesús no critica a nadie. Viendo las falencias, las carencias espirituales de un religioso, simplemente le amó. ¿Y por qué? ¿Por qué era incorrecta la postura de este hombre? Poneme los versículos de Romanos, Axel. Dice Romanos 3:10, como está escrito, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Ese se sentía justo por cumplir las leyes. Poneme el otro. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Sí. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Este se creía muy bueno por cumplir las leyes. Vamos con el otro. Dice en Romanos 3:20, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. ¿Por qué la ley está escrita en la Biblia? Porque sirve de espejo. Si yo no tengo una ley que me diga que no tengo que adulterar, yo no voy a reconocer mi pecado. La ley me sirve de espejo para entender dónde está mi problema. Si yo no tengo una ley que me diga que honro a mi padre y a mi madre, no me voy a dar cuenta que estoy pecando. La ley servía para eso, pero no servía para salvación. ¿Vamos con el otro? Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Hermanos, era imposible cumplir la ley. Era imposible que alguien nos dijera una mentira. Si llegaba a zafarse un poquito de la ley caía sobre ellos. ¿Entienden lo que digo? A lo mejor estos son conceptos nuevos para usted porque son nuevos muchos. Pero nadie se podía salvar a partir de... Tenían que vivir haciendo holocausto, haciendo sacrificios, yendo a sacerdotes para que les perdonen los pecados. Era imposible ser salvo por la ley. Este hombre creía que sí, porque él cumplía todos los mandamientos. Y Jesús, ¿me entiende? Que quiero saber si me entiende. Que la ley era una maldición, porque no se podía cumplir. Después vino Jesús y aclaró el tema. Dice, habéis dicho que el que se acuesta con la mujer es adúltero, mas yo te digo que el que la mira es adúltero.
A ver, varones, ¿es posible esto? No me contesten. Es imposible seguir la ley. ¿Me entienden lo que les digo? Por eso fue tan bueno que viniera Jesús. Porque por gracia, por haber creído en Él, somos salvos. Fíjese lo que le dice Jesús. Entonces Jesús mirando le clamó y le dijo, una cosa te falta, así mirando el profundo en el corazón. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Le dice, una cosa te falta. ¿Cuántas cosas usted lee ahí? ¿Una? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. 3 cosas. Pero dice Jesús, una cosa te falta. ¿Cuál de esas 3 cree usted que le faltaba? A este hombre le faltaba seguir a Jesús. Él no le dijo, mírame a mí, cree en mí, serás salvo. ¿Qué es lo que uno le dice a la gente? Cree en el Señor Jesús, serás salvo. Uno le dice a la gente nueva, le dice, deja que Jesús entre a su corazón. Deja que Jesús entre a tu corazón. Y a mí esa frase siempre me revolotea en la cabeza. ¿Cómo hacer para que Jesús entre a tu corazón? Yo me pregunto a una persona nueva. ¿Me entienden? Simplemente se trata de seguir a Jesús y tomar la cruz. Pero ¿por qué le dice a este hombre que venda lo que tiene? Porque Jesús estaba haciendo una cirugía en su corazón y sacando su ídolo. Sacando lo que ocupaba el lugar que él debía ocupar en su corazón. ¿Qué es lo que este hombre idolatraba? La riqueza. La riqueza. Este hombre era rico. ¿Sabe por qué? ¿Por qué sabemos que idolatraba? Porque en el versículo siguiente, en el 22, dice, pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a deshacerse de aquello que ocupaba ese escombro, el ídolo. La riqueza en una persona no solamente puede ser el dinero. Yo no lo tengo, pero puedo tener otras riquezas, otros tesoros, otras cosas que valoro tanto, que amo tanto, que son tesoro para mi vida y que no quiero soltar. Una adicción, por ejemplo. Yo sé que es un estorbo, pero muchas veces la adicción no se le quiere soltar. ¿Y cuántas otras cosas las personas tienen en el corazón que no suelta? El pasado, las cosas viejas, no suelta. Y entonces es un estorbo para que Jesús entre al corazón. Entonces Jesús le quiso remover ese ídolo. En el caso de él, las riquezas. Amén. Y dice que el hombre, y le dice, sígueme y toma tu cruz. ¿Para qué la cruz? Lo hemos hablado el domingo pasado, creo. Para morir a esas cosas. Para morir a las cosas por las cuales no debemos vivir. Nosotros debemos vivir por Cristo. Si Cristo no es todo en nuestra vida, Cristo no es nada. Porque Él lo quiere todo. Todo o nada. No es tibio. ¿Me entienden? Entonces, dice que este hombre se fue afligido. La palabra afligido, para que vea usted la condición de su corazón, es la misma palabra que la Biblia va a decir
el mismo estado del corazón de Jesús en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Es la misma palabra en griego. Imagínense la aflicción que tenía Jesús de saber que tenía que tomar esa copa, tenía que ser crucificado. A tal punto estaba su angustia que transpiraba gotas de sangre. Esa misma sensación de angustia es la misma sensación que tuvo este muchacho cuando Jesús le dijo que deje todo, se le da a los pobres, tome su cruz y lo siga. Dice que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vuelvo a aclarar, la riqueza para una persona no solamente puede ser el dinero, puede tener otros tesoros en el corazón que no esté dispuesto a dejar, que le sea de estorbo. Porque cuando la persona puede tener muchas posesiones, pero no tenerlas como ídolos, sino que seguir teniendo a Jesús como prioridad en su vida, ¿entiende? Entonces, los discípulos se asombraron, el 24, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está la clave, confían. Porque yo me imagino que este joven rico de pronto se vio sin nada, sin tener que comer, sin tener que vestir, sin tener ninguna cosa de las que le producía satisfacción. Él confiaba en lo que tenía, pero qué distinto es cuando uno confía en Dios. Y eso es lo que Él quiere. Amén. Que no confiemos en las cosas que tenemos, sino que confiemos en Él. Amén, iglesia. Entonces, le dice el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. La aguja no es la aguja que usamos para coser, o que usa usted, porque yo nunca coso. La aguja era una puertita chiquita que había en el templo y en algunas casas que tenía forma así. Entonces era tan chiquita que un camello no podía entrar por ahí. A eso se refiere. Entonces ellos se asombraron al 26 y le preguntan: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién puede ser salvo? Para los hombres es imposible. Nadie puede salvarse por buenas obras. Nadie puede salvarse por ser un religioso. Nadie puede salvarse por solo venir un domingo a la iglesia. Nadie puede salvarse por diezmar o por ofrendar. Nadie. ¿Quién se salva? ¿Quiénes son los que se salvan? Los que siguen a Jesús, los que han creído en Él. Amén, iglesia. Son ellos los que para los hombres es imposible. Por buenas obras no. Mire, yo conozco varias personas, excelentes personas, morales, intachables, incapaces de hacer algo malo, incapaces de hablar mal de alguien. Estoy hablando de mi hermano. Incapaz de hacer algo que no corresponda, por más leve que sea. Él nunca va a buscar a alguien para hacer un trámite que le haga un contacto, no contacto. Él va y hace lo que tiene que hacer. Un tipo correctísimo. Pero es mariano. Él solo cree en la Virgen. Yo he tenido gente amiga en mi trabajo, excelentes personas. La casa donde yo vivo me la prestó una persona en mi trabajo y no quiere que se la devuelva ni le quiere cobrar nada.
Excelente. Pero no es por obras. En mi trabajo, cuando yo necesité y estaba sola, completamente sola, porque estaba en una situación difícil, mis compañeros de trabajo, mamá, la llave de la casa de mi mamá. Mi mamá se murió y la casa está sola. Saca lo que necesites. Saqué lavarropa, saqué un mueble, saqué algunas cosas. Me las prestaba. Otro compañero me dice, Marisa, plata, acá tenés. Pero no es por obras. No es por obras. No es por obras. Es por creer en Cristo. Es por hacer de Él mi Señor. Es por hacer de Él nuestro Dios. Es depender en todas las cosas de Él. Es vivir para Él, pensar en Él, amarlo con todo el corazón. El primer mandamiento, amarás al Señor. Este no cumplía este fariseo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda la fuerza, con toda tu alma, con todo. Amarlo con todo. Cuando uno ama a Dios, como muchas veces habla Él, no me tiene que obligar para que obedezca. No me tiene que poner un cuchillo en el pecho para que haga ayuno, para que ofrende, para que diezme, para que venga a la iglesia, para que trabaje para el Señor, para que le sirva, para que solamente amar a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, ¿cómo lo caló Jesús, Ni amaba a Dios con todo su corazón porque amaba más las riquezas, ni amaba a su prójimo porque no estuvo dispuesto a vender y darle a los pobres. Cuando uno confía en Dios, se deshace de lo que tiene para bendecir a otros. ¿Y sabe qué? Dios devuelve mucho más. Amén. Dice la palabra, mejor es dar que recibir. Dar que recibir. Hay personas que nacieron solo para recibir y hay personas que nacieron solo para dar. Usted vea la diferencia. Usted vea la prosperidad de uno y la prosperidad del otro. Entonces, son condiciones espirituales que son las perlas del Evangelio. Son perlas. Entonces, para los hombres es imposible ser santo, para Dios no. Para Dios no, porque para eso mandó a su Hijo. Para que creyéramos en Él, para que nos limpie de todas las maldades, para que nos haga nuevas personas, para que nos transforme en todo el Espíritu Santo. Ha hecho tanto el Señor con nosotros. Entonces Pedro, siempre Pedro. A mí me da mucha risa el temperamento. Pedro el que le discute, Pedro el que le pregunta, Pedro el que acepta los desafíos, Pedro el que se equivoca, Pedro el que lo traiciona, Pedro el que llora. Pedro. Conocemos mucho de Jesús gracias a las preguntas que hacía Pedro. Y dice Pedro, pero señores, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciban 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. No significa que usted deje a su familia. No está diciendo eso. Está diciendo que usted no niegue su fe delante de su familia cuando su familia le diga, sos una cristianita, sos un cristianito, vos el pastorcito, salí de acá vos, porque la familia se ríe, ¿cierto? No niega a Jesús delante de esa gente. Siempre dé testimonio de que usted ha creído en Él, que usted cree en Él y que Él es su Dios. A esos Él los va a recompensar con todas estas cosas, amén. Y dice para el final, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán